Estaba en el vestíbulo del restaurante La Hacienda de Mariana, con un pequeño paquete azul envuelto en un cordel plateado. No era nada ostentoso, solo líneas simples y un moño de papel que até yo misma. De esos que aprendes a hacer cuando envuelves regalos con bolsas del súper y cuerda. Mis manos estaban frías, aunque el calor de las rejillas del suelo susurraba tibieza. A través del vidrio que separaba el salón, los vi a todos: Javier impecable con su saco gris entallado, Sofía con su risa perfectamente medida, y una docena de padres más chocando copas de champán como si estuvieran en una gala de lujo y no en el cumpleaños de un niño de 8 años. En el centro, Diego sonreía cortés mientras alguien lo ayudaba a cortar un pastel decorado con diminutas botas de fútbol cubiertas de polvo dorado. La recepcionista, una joven con una tabla en la mano y una expresión neutral, me miró y luego desvió la vista. «¿Tiene reservación, señora?», no dije, ajustando el regalo en mis manos. «Vine por el cumpleaños de mi nieto, Diego Morales». Dudó hojeando sus papeles. «No estoy segura de que esté en la lista». Antes de que pudiera responder, Javier apareció. Su voz se alzó más de lo que quizá quería, o tal vez justo lo necesario. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Le ofrecí una sonrisa pequeña. «Solo pasé a dejarle algo a Diego. Este lugar es...». Me recorrió con la mirada deteniéndose en mi abrigo, luego en mis zapatos. «¿Caro?». Sofía se acercó a él enlazando su brazo con el suyo. «No pensamos que quisieras venir. Es un poco formal». Javier soltó una risita. «No creímos que pudieras pagar tu propia cuenta». La recepcionista parpadeó sin saber qué hacer. Se apartó un poco. «Si gusta, señora, puedo preguntar si hay lugar». No dije en voz baja, retrocediendo. «Entiendo». El paquete tembló ligeramente en mis manos. Lo sostuve antes de que cayera. El nombre de Diego aún estaba escrito con cuidado en la tarjeta. Salí, el viento me rozó los tobillos mientras me acercaba a la ventana. Quería verlo una vez más antes de irme. Cuando Javier tenía 5 años, le encantaban los sándwiches de crema de cacahuate con un chorrito de miel en el centro. Los cortaba en diagonal y los envolvía en papel encerado, metiéndolos en una bolsa de papel con una rebanada de manzana y una nota que decía «Sé valiente». Muchos días me saltaba el desayuno, a veces también el almuerzo, solo para estirar lo que teníamos. Había noches en que hervía pasta en silencio y raspaba la mantequilla del aluminio con una cuchara. Las luces parpadeaban a menudo, pero le decía que era parte de un juego, el desfile de los apagones. Regresaba a casa contando cómo había compartido su sándwich con un compañero que olvidó el suyo. Sonreía orgulloso. Yo asentía escondiendo el dolor en mi estómago y la culpa de no poder empacar 2. Cuando cumplió 10, Javier empezó a preguntar por qué no teníamos un carro de verdad o por qué los papás de otros niños tenían trabajos normales. Le dije que limpiar casas y servir mesas era normal porque mantenía las luces encendidas y la renta pagada. Pero la vergüenza florece en los niños antes de que tengan palabras para nombrarla. La vi en su cara cuando me pidió que no lo acompañara más a clases. A los 19 obtuvo una beca y nunca miró atrás. Visitaba menos. Sus llamadas de agradecimiento se volvieron informes fríos. Cuando consiguió un trabajo corporativo, empezó a enviarme libros de autoayuda por Navidad. Nunca le pedí nada, ni entonces ni después. No fue hasta los 47, cuando heredé una pensión modesta de mi padre, que me permití soñar más allá de sobrevivir. Compré un café que estaba en quiebra en el centro de Guadalajara, de esos con banquitos tambaleantes, y una plancha que siseaba a destiempo. Me quedaba hasta tarde. Trapeaba pisos, peeba, me sentaba con los cocineros después de cerrar y escuchaba más de lo que hablaba. Aprendí de márgenes de ganancia a negociación, con proveedores, a leer a la gente y a leer contratos. El primer año apenas salimos tablas. El segundo, los viernes estaban llenos. Para el quinto nos expandimos, silenciosamente, sin alardes.
solo pasos firmes hacia adelante. Nunca se lo conté a Javier. Él nunca preguntó, pero a veces me preguntaba si lo protegía a él o a mí misma. Estaba afuera junto a la ventana principal fingiendo leer el menú de especiales. Adentro Diego soplaba las velas. La mamá de Sofía grababa con su celular como si fuera una alfombra roja. Había servilletas de lino, bandejas de plata y un hombre con delantal blanco abriendo ostras con estilo. La risa brotaba como vapor de su mesa. Todos se veían pulidos, caros, seguros de su lugar. Una mujer con tacones pasó a mi lado en la banqueta, luego se detuvo. ¿Es usted mi chofer?, preguntó entrecerrando los ojos hacia su celular. Negué con la cabeza en voz baja. No, solo estoy esperando. Murmuró una disculpa y se fue. Me alejé un poco del vidrio lo suficiente para no ser vista. Mi abrigo de pronto se sintió más viejo de lo que era. Saqué el celular del bolsillo más por costumbre que por otra cosa. Una notificación nueva. Abrí la hoja de cálculo que Alejandra me había enviado esa mañana, Inversiones Mariana, desempeño T1. Los números me miraban ingresos sólidos en todas las propiedades, márgenes operativos, más altos de lo esperado, la hacienda de Mariana, superando a todas las ubicaciones del Bajío. Deslicé hasta el final. 7 restaurantes, 2 edificios comerciales, un grupo hotelero, mi nombre en cada uno de ellos. Javier no lo sabía, no porque lo hubiera escondido mal, sino porque nunca se le ocurrió preguntar. Nunca pensó que hubiera algo valioso en mi mundo de comida de fonda y charlas de cocina. Cuando imaginaba el éxito veía salas de juntas y hojas de cálculo, nunca lámparas de calor, ni pedidos de cubiertos. No había visto a la mujer que pasaba noches en cámaras de refrigeración reorganizando entregas de verduras para reducir desperdicios, ni a la que negociaba contratos inmobiliarios con hombres que la subestimaban a propósito. Solo veía un abrigo, un paquete, una madre que había guardado silencio demasiado tiempo. Pero el silencio toma forma con el tiempo, y si dejas que otros narren tu vida por mucho, hasta tú empiezas a creer su versión. La recepcionista reapareció en la puerta guiando a una nueva pareja. Miré hacia el vidrio justo a tiempo para ver a Diego levantar un camarón del tamaño de su mano. Se veía feliz. Y no tenía intención de dejar que esa sonrisa se apagara. La primera vez que Javier me pidió que no fuera a la escuela fue en el Día de las Profesiones. Estaba en 5º de primaria y acababa de estrenar unos tenis con agujetas azul brillante. Yo planeaba llevar galletas para el grupo y contar cómo era manejar una cocina de café. Me llamó la noche anterior con voz tensa. Tal vez mejor no vengas esta vez, mamá. El papá de la maestra Tanaka es dentista y la mamá de Jordán trabaja en la NASA. Recuerdo haber mirado las bandejas de galletas de canela enfriándose con el olor a especias pegado a mis mangas. Dije que entendía, que estaba bien. Hasta reí y le dije que de todos modos tenía que hacer inventario. Ese fue el inicio del desvanecimiento lento. Menos llamadas, textos más cortos. Un cumpleaños olvidado con la excusa de un retiro de fin de semana. Me decía que estaba ocupado recién casado con un hijo pequeño. Me decía que no me debía su tiempo solo porque yo le había dado el mío. Pero con los años mi presencia se volvió una obligación que él administraba, no una conexión que mantenía. Dejé de compartirle novedades. Cuando llamaba nunca preguntaba por mi trabajo. Asumía que seguía con un cafecito de esquina. Una vez en broma me llamó la reina de los tacos. Reí con él. Siempre reía con él aunque me raspara algo por dentro. No sabe que Inversiones M. Morales firma el contrato de arrendamiento del edificio donde su propia consultoría tiene oficinas. No sabe que el bar de vinos que elogió en una fiesta navideña es mío, ni que el elegante bistro en Monterrey donde propuso una comida de negocios fue un concepto que construí desde cero. Mi consejo directivo me conoce. Mis gerentes confían en mí. Hasta los nuevos inversionistas han viajado para las revisiones trimestrales estrechando mi mano con respeto. Pero mi hijo cree que uso delantal y lleno tazas de café.
y tal vez con suerte cuadró la caja al final de la noche. Y lo permití. Lo dejé reducirme para no verlo lidiar con la verdad. Pero solo puedes vivir en la versión de alguien más por un tiempo. Las velas titilaban en una fila perfecta, 8 flamas diminutas bailando sobre un balón de fútbol, de fondant flanqueado por botitas de azúcar y césped comestible. Diego aplaudió encantado. Un mesero con chaleco impecable colocó el pastel mientras los invitados se inclinaban arrullando, grabando, haciendo un espectáculo de todo. Yo estaba afuera del vidrio viéndolo sonreír. Esa sonrisa era la única razón por la que no me había ido. Sofía se acercó a Javier y le dijo algo que no escuché. Él sonrió con sorna. Luego ella alzó la voz justo lo suficiente para que llegara. «Qué bueno que no la dejamos traer ese pastel casero», rió. «¿Te imaginas plástico y pasas?» Las risas siguieron ligeras y descuidadas. Pasaron por mí como una corriente fría. Mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué agradecida por la distracción. «Alejandra, el chef dice que el menú de temporada está perfecto. Listos para lanzar», miré el mensaje. Ese lanzamiento había tomado meses, nuevos platos, rediseñados, una campaña mediática programada para mañana. Yo misma había viajado para aprobar la presentación, pero mi pulgar dudó. Escribí 2 palabras: pausar lanzamiento. Guardé el celular en el abrigo, tomé el paquete plateado del banco a mi lado y me giré. No caminé rápido, no hacía falta. Mis tacones sonaron suaves contra el pavimento mientras rodeaba el edificio. Pasé al ballet. Pasé el muelle de carga, hacia la entrada de empleados que había usado tantas veces en los primeros días. Un joven lavaplatos abrió la puerta con el hombro equilibrando una charola de cristalería. Me miró y parpadeó. «Señora», asentí. «Buenas noches». Se hizo a un lado sin preguntar. Pasé junto a estantes de cubiertos limpios y el aroma desinfectante de cítricos. El latido del restaurante vivía aquí. Y en este espacio, lejos de las actuaciones curadas y las fotos posadas, recordé quién era. Recordé lo que había construido. Tomás estaría en la oficina. La chef Lucía ya sabría que estaba aquí. Solo quedaba una cosa por hacer. Tomás levantó la vista de su tabla cuando entré al pasillo. Su ceja se alzó apenas un instante antes de enderezarse, guardando la pluma en su bolsillo. «Señora presidenta», dijo con voz cálida pero profesional. «No la esperábamos hoy. ¿Preparó su mesa?» Aún no dije, dejando mi bolsa en el estante de empleados, detrás de él. «No avises a nadie. Quiero observar un momento». Asintió sin dudar, con la confianza que nace de años de liderazgo silencioso. Tomás estaba conmigo desde que abrimos la 3ª sucursal. Me había visto fregar pisos, cargar verduras, despedir a 2 chefs ejecutivos y consolar a una lavaplatos cuando murió su padre. Construimos este lugar con pies cansados y manos limpias. Entré a la cocina donde el aroma a romero y limón quemado llenaba el aire. La chef Lucía se giró desde la estación de salteado en cuanto sintió movimiento. No sonrió de inmediato. Solo se acercó y me envolvió en sus brazos. «Llegaste temprano», susurró. «No me quedaré mucho». Asintió, dio un paso atrás y señaló al sous-chef. «Clavó el cordero esta noche. Estarías orgullosa. Ya lo estoy». Alguien me ofreció un vaso de agua. Otro me pasó una cuchara de degustación que rechacé con un gesto. No necesitaba probar nada. Esta cocina latía en ritmo con mi corazón. Encontré la pequeña ventana del pasillo que daba al comedor principal. Desde ahí veía la mesa de esquina donde estaba Javier, con una mano en una copa de vino y la otra en el respaldo de la silla de Sofía. Diego reía alcanzando un palito de pan. La luz del candelabro rozó el borde del paquete que dejé afuera. Nadie notó que faltaba. Vi a Javier inclinar la cabeza y tomar un sorbo cómodo y compuesto. Era una botella que añadimos a la lista de reservas el otoño pasado. Un Syrah de Querétaro, de un viñedo que copropiété con un viejo amigo de Valle de Guadalupe. Mi nombre estaba en cada factura de este edificio. Cada contrato, cada título,
cada historia susurrada que el personal compartía sobre cómo la dueña alguna vez limpió mesas a su lado. Tomás entró al comedor con la calma de quien sabe exactamente qué silencio está a punto de romper. Se acercó a la mesa donde Javier estaba a media frase con un tenedor en alto, la risa aún fresca en su cara. El tono de Tomás fue cortés firme. «Disculpe, señor Morales», dijo. «Solo confirmo, su madre se une a ustedes, ¿verdad?» La mano de Javier se congeló. El tenedor quedó en el aire. Que Tomás giró ligeramente la cabeza y señaló detrás de él. Avancé con el abrigo sobre un brazo, el vestido negro entallado, atrapando justo la luz necesaria para decir no vine desprevenida. No vine para ser ignorada. Me dijeron que esta fiesta era para la familia, dije. La risa se detuvo. Los cubiertos se aquietaron. Solo quedó el murmullo bajo del jazz de fondo y el clic del tenedor de Diego contra su plato. Tomás añadió con voz firme. «La chef también necesita su aprobación para el rediseño de la carta de vinos, señora. Dijo que el nuevo varietal de Rhone llegó esta mañana». El rostro de Sofía pasó de rosa a pálido en segundos. Los ojos de Diego se abrieron. «Abuela, es dueña de este lugar». Javier miró entre Tomás y yo abriendo y cerrando la boca. Sus mejillas se encendieron, sus dedos se apretaron en el tallo de la copa. Vi los cálculos empezar en sus ojos cuánto había pasado, sin que él supiera cuántas suposiciones había hecho sin preguntar. Caminé al lado de la mesa y dejé mi bolso junto al jugo de Diego. Me miró como si hubiera salido de un cuento. Le di una sonrisa suave, luego miré las migajas de pastel cerca de su plato. «No traje postre», dije con ligereza. «Pensé dejarle eso a la cocina esta noche». Nadie habló. Sofía seguía inmóvil con las manos demasiado apretadas en su regazo. Frente a mí, Javier parpadeó 2 veces como si intentara devolver la narrativa a su lugar. Pero la historia había cambiado. El centro se había movido. Y nadie en esa mesa sabía dónde pararse ya. Javier tragó saliva con la incredulidad aún en su voz. ¿Tú manejas este lugar?» Crucé las manos en mi regazo. «Soy dueña», dije suavemente. «Completamente. Junto con el edificio donde rentas tu oficina, incluyendo los metros cuadrados que hipotecaste el año pasado para tu startup». Un silencio cayó sobre la mesa. A lo lejos los cubiertos tintinearon suavemente, el mundo seguía sus rituales corteses, ajeno o renuente a absorber el cambio en el aire. Sofía forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, eso es impresionante. Nos da gusto que pudieras venir». «¿De verdad?» Pero los comensales de la mesa vecina ya habían girado la cabeza. Un hombre susurró algo al oído de su esposa. Otro miró su celular, luego a mí de pronto interesado. Así funciona el estatus ignorado hasta que es innegable. Me incliné un poco y puse el paquete plateado frente a Diego. «Toma», dije. «Recordé que te gustaba dibujar el verano pasado. Lápices de dibujo de los buenos». Rasgó la cinta con ambas manos, sus ojos brillaron al ver el estuche de cuero con grafito y carbón dentro. «Son como los del museo», sonreí. «Son mejores». Se subió al banco y me abrazó despreocupado, y con todo el corazón como solo los niños saben hacerlo. Eso era todo lo que necesitaba, susurré en su cabello. Al separarme, Javier nos miraba. El color se le había ido del rostro. No solo vergüenza, era algo más reconocimiento tal vez. Una realization cayendo como polvo. Abrió la boca, luego la cerró. No le quedaba nada por decir. Me giré hacia el pasillo del personal mientras Tomás se acercaba por el lado asintiendo una vez en respeto silencioso. «¿Quiere que preparemos su mesa de siempre en el piso de arriba?», preguntó. No dije en voz baja, poniéndome de pie. «Tomaré el elevador. Sola». Cené sola en el salón de arriba detrás de una pared de vidrio curvo con vista a la ciudad. El personal trajo el robalo, el especial de temporada de la chef Lucía, y una ensalada aliñada justo como me gusta. Nadie rondó. Nadie se alborotó.
solo un flujo quieto de respeto en forma de platos calientes y vasos de agua siempre llenos. Cuando me levanté para irme, Tomás me encontró en el elevador y me acompañó al vestíbulo. Algunos meseros asintieron al pasar. Uno me deslizó una servilleta doblada con un agradecimiento escrito a mano dentro. Javier esperaba cerca de la entrada principal con las manos en los bolsillos, los ojos inquietos como si no supiera si hablar o desvanecerse. Cuando llegué a él, caminó a mi lado. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con voz baja. Me detuve justo antes de la puerta. «Porque quería que valoraras a la mujer que te crió», dije, mirándolo directo, no a la que pagó tu postre. Se estremeció apenas. «No es que no me importara. Es que asumiste lo interrumpí. Asumiste que me quedaría pequeña para que tú te sintieras grande. Asumiste que no tenía nada que decir que no pudieras corregir. Asumiste que siempre estaría ahí, callada». No respondió. «Si quieres una relación conmigo», dije, «no será con orgullo prestado. No necesito tu culpa ni tu actuación. Necesito tu presencia y tu honestidad». Asintió una vez y fue el primer movimiento real que vi en él toda la noche. En ese momento la puerta se abrió y Diego salió corriendo con una corona de papel deslizándose de su cabeza. «Abuela», se lanzó a mis brazos otra vez más fuerte. Lo abracé su peso, anclando algo profundo en mí que no sabía que aún flotaba. Sofía se quedó dentro en silencio. No la miré. Diego apretó una vez más, luego se soltó. «Te dibujaré algo», susurró. «Con los lápices nuevos». Sonreí. «Que sea grande». Las piernas de Diego se balanceaban bajo la silla cubierta de lino, su cuaderno de dibujo, apoyado en el borde de la mesa. Tarareaba suavemente, mientras su lápiz se movía con la lengua asomando por la comisura de la boca concentrado. La chef Lucía se movía con gracia por la cocina privada sirviendo pasta hecha a mano, con ajo rostizado y albahaca dulce, como le gustaba a Diego. Sin meseros, sin alboroto, solo nosotros. Había pasado una semana desde la fiesta. Javier no llamó. Sofía envió un mensaje de agradecimiento cortante que no decía nada y significaba menos. No respondí. No estaba enojada, solo harta de explicar. Diego levantó la vista de su dibujo. «Abuela, ¿me enseñas a cocinar?» Dejé el tenedor y me acerqué. «Solo si me ayudas a nombrar nuestro próximo restaurante». Sonrió pasando a una página nueva. «Debería tener dragones, y fideos, y cojines en el suelo». «Entonces eso construiremos», dije. Esa noche, después de que los platos se recogieron y Javier recogió a Diego con un asentimiento rígido y sin mirarme, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta etiquetada Futuro. Adentro estaban las copias de cada título de propiedad, acciones y cuenta. Actualicé el archivo con notas nuevas, términos claros sobre cómo se pasarían estas posesiones, no solo a Diego, a quienes llegaran con más que expectativas. Condiciones: respeto, participación, reconocimiento. Nadie heredaría por accidente. Nadie heredaría por derecho. Guardé el archivo y cerré la laptop. La habitación quedó en silencio otra vez. Afuera el letrero de la hacienda de Mariana brillaba en ámbar cálido contra la oscuridad. Y abajo, grabado en la placa base en metal suave, había 5 palabras pequeñas que no siempre estuvieron ahí: fundado por M. Morales. Por años construí en silencio, fuera de vista, sin agradecimientos. Dejé que mi historia se achicara para que otros se sintieran más altos. Pero la mesa siempre fue mía, solo que no lo notaron, hasta que necesitaron un lugar.